Y River ya tiene un nuevo coordinador de prensa para el plantel de Primera División. A mí me parece que va a ser una muy buena idea y si te quedas acá te voy a contar por qué. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Feliz domingo para todos. Hoy es domingo a la noche, momento que estoy grabando este video, así que espero que todos ahí en sus casas hayan tenido un muy buen fin de semana. Y bueno, vamos a hablar un poquito de River y de la actualidad. Un River que finalmente retomó los entrenamientos después de lo que fueron las mini vacaciones y los festejos por las fiestas. Y bueno, que ya se encuentra en Tampa. Arribaron ayer sábado y bueno, ahora ya están encarando y proyectando lo que va a ser la pretemporada 2024. Pretemporada que tiene las caras de siempre, de aquellos que se quedaron en el plantel, caras nuevas de chicos que se integraron de las inferiores y que en muchos casos firmaron su primer contrato, en otros casos hicieron la renovación de su contrato inicial. Y bueno, también caras viejas y conocidas de otros años, otros tiempos, como es el caso de Matías Irlanda, el nuevo coordinador de prensa del plantel, quien a partir de ahora se va a hacer cargo de lo que es justamente la coordinación y el manejo de lo que sea la prensa proveniente del plantel para con los medios de comunicación y en definitiva con la gente que está del otro lado. ¿Qué es lo interesante de la incorporación de Matías? Bueno, que es justamente quien fue el coordinador de prensa en la era Gallardo. Era que, si bien no es tan lejana, pero ya estamos hablando de más de un año desde que el muñeco se fue de River, entonces, bueno, llama un poco la atención el alejamiento primero y la posterior reincorporación, pero es algo que yo, por lo menos como dije en la intro, celebro y bueno, les voy a explicar un poco por qué yo lo celebro, si bien sé que, como siempre, hay distintas opiniones, distintas ideas y bueno, dependiendo del caso, le puede afectar de distintas formas a la gente que, en definitiva, tiene que trabajar con River y desempeñándose en la función de comunicación. ¿Por qué es algo que yo celebro? Porque si ustedes vieron mis otros videos, yo a partir de temas como las filtraciones o declaraciones inoportunas de jugadores, decía que a mí me parecía que era necesario que un coordinador de prensa estuviese bien de cerca a lo que es el plantel y la forma en que deciden comunicarse, y si fuese por mí, yo hasta tendría a alguien que enseñe, prepare a los jugadores y al cuerpo técnico para declarar ante los medios y también para desempeñarse en las redes sociales, porque saben bien que muchas de las informaciones hoy en día vienen de las redes. El periodismo no es hoy igual a lo que era hace 15 años o 20 años atrás. Entonces ya a veces hasta lo más picante o lo más interesante no viene de un micrófono al jugador, sino que viene de un posteo o viene de un tweet o viene de un vivo en el vestuario. Entonces, por eso yo creo que es muy importante tener toda esta conducta comunicativa bajo el paraguas de un coordinador de prensa que esté en estos detalles y sinceramente, si me preguntan a mí, creo que el manejo de la prensa nunca estuvo mejor representado en River con otra persona que no fuera Matías Irlanda. Yo sé que esto que estoy diciendo muchos van a empezar a pensar que estoy loco, pero como dije, la idea del video es acá es explicar un poco por qué y por qué creo esto y sobre todo por qué creo esto teniendo una revista y un medio de comunicación que en cierta forma se tiene que nutrir de entrevistas con los protagonistas. Porque si bien durante la época de Gallardo no se caracterizaron los jugadores por hablar mucho con la prensa. No era muy común ver a jugadores sentados en un estudio de televisión o haciendo notas que no fueran pautadas por conferencia de prensa o casos puntuales. Yo creo que cuando se trata de un grupo tan grande y de jugadores profesionales, de un equipo tan importante como River, es necesario que exista hermetismo y que exista responsabilidad a la hora de declarar. Y si bien esto puede afectar, obviamente,
a los medios de comunicación que necesitan tener testimonios de los protagonistas, la realidad es que muchas veces estos testimonios no suman mucho para lo que es el enriquecimiento de la información. ¿Y por qué digo esto? Y porque los jugadores generalmente no dicen cosas que sean relevantes, en el sentido de que rara vez uno se siente a hablar con un jugador de fútbol y el jugador de fútbol se saca el cassette y te dice cosas que pueden ser reveladoras o que pueden ser dignas de un título periodístico. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces, y cuando ocurren estas cosas, son cosas que son atípicas, que generan polémica y generalmente generan también un quiebre desde lo interno. Fíjense que por eso todavía estamos hablando de la famosa filtración y estamos hablando también de declaraciones recientes de jugadores que dijeron algo que por ahí no tendrían que haber dicho. Sin embargo, al haberlo realizado, terminamos generando no solamente polémica, sino ponerse a la gente en contra. Entonces, creo que desde ahí va a estar bueno traer organización y que realmente la comunicación pueda ser más, digamos, del estilo oficial. Así, de esa forma, el plantel puede trabajar con comodidad, el plantel puede trabajar con tranquilidad y bueno, y del otro lado los medios hacemos lo que mejor podemos hacer, generando el contenido y trayendo la actualidad a ustedes a través de lo que nos provea, en este caso, el departamento de prensa de River y más precisamente el nuevo coordinador de prensa del plantel. Yo creo que en caso de haber entrevistas y cosas así, serán cosas que se tengan que pautar y para eso estarán las conferencias de prensa, para eso también seguramente habrá pedidos especiales y habrá excepciones. Yo me acuerdo que Gallardo ha dado notas exclusivas con F90 en su momento, cuando era la Copa América, y también dio notas creo que con Barsky, y obviamente que deberá haber dado alguna otra más en estos 8 años y medio que estuvo, pero bueno, no me acuerdo. Y lo mismo con algunos jugadores. Yo sé que, como dije antes, los jugadores es más atípico, no recuerdo muchas notas, pero bueno, como dije, lo jugoso casi nunca pasa por lo que dice el jugador. El jugador por lo general se pone el cassette y tira siempre las mismas respuestas. Hasta yo creo que los periodistas podrían hacer un juego tratando de adivinar cuáles son las respuestas que el jugador daría a las preguntas que le vas a hacer y hasta podés responder vos el cuestionario del jugador, en el mayor de los casos. Y como digo, lo puedo decir desde un lado donde hemos hecho entrevistas con jugadores y la verdad que nos gusta hablar con el jugador porque me parece que también está bueno poder acercar al jugador a la gente, sobre todo cuando son jugadores nuevos, como es el caso del Chico Fonseca, a quien nosotros estuvimos tratando de entrevistar y bueno, estamos también de hecho viendo ahora con Guirlanda a ver si podemos o no podemos. Pero suponiendo que Irlanda me diga, no, mirá, no va a poder hablar Fonseca con ustedes, va a estar todo bien. Yo, en mi caso, no soy una persona que me voy a enojar porque no me quieran aprobar una nota o no me quieran dar una nota. Yo creo que el respeto, en todo caso, de River desde su departamento de prensa para con los medios de comunicación y para con uno tiene que venir más por el tema de tratar a todos los medios por igual y darle a todos los medios la misma posibilidad de acceder a la información o de acceder a los protagonistas. Y eso es un tema que voy a tocar un poquito más en profundidad en un rato porque han habido polémicas durante la era Gallardo y han habido también enojos más válidos, menos válidos, pero han habido enojos por parte de la prensa y sobre todo por la prensa internacional. Y eso es en lo que me voy a detener en un rato. Pero como decía, tener un coordinador de prensa del plantel me parece que es muy bueno y sobre todo alguien que hace un seguimiento tan cercano al jugador. Yo creo que hasta le pediría también a Matías que trate de controlar también el mensaje que viene desde las cuentas de las redes sociales, porque si ustedes se ponen a pensar, hay jugadores internacionales o también sobre todo celebridades en el mundo
que ni siquiera manejan sus cuentas de Instagram, que usan CMs, que usan a alguien que se las maneje. ¿Por qué? Porque justamente para evitar cagadas. Porque no quieren decir algo que les pueda jugar en contra o que les pueda afectar la imagen, porque no quieren poner algo que pueda ofender a otro o que pueda despertar polémica o que hasta justamente pueda hacer que su nivel de aceptación vaya de acá a acá. Bueno, esto también le compete a los jugadores. Y se han visto casos de jugadores que cometieron imprudencias a través de las redes sociales y que digamos que no pasó a un nivel mayor en las que se vieron por milagro, diría yo, pero han habido. Más allá, no estoy hablando solamente del, por ejemplo, el emoji de Borja que generó el malestar que generó en el cuerpo técnico y despertó justamente polémica e hizo que muchos medios hablaran de eso, incluso antes de que arrancara el partido en cuestión. Pero estoy hablando de otras cosas, como por ejemplo, no sé, puede ser estar tirándole los perros a través de Instagram a alguna botinera de turno, alguna modelo, alguna actriz, cosas en las que me parece que los jugadores se tienen que cuidar un poco por eso, porque son figuras públicas, quieran o no, y es una forma tonta y sonsa de darle de comer a aquel que esté tratando de rascar información de donde sea y que esté tratando de rascar no información de la que realmente importa, sino información de la que generalmente trae polémica y trae digamos, la discusión. Como se dice siempre, el quilombo vende. Entonces, obviamente que a uno, como periodista, siempre le va a servir más el quilombo, porque el quilombo por lo general paga más que el no quilombo. Y si no, fíjense en las vistas de distintos videos de YouTube, que tiene más vistas y también pasa en la tele. Mientras el show del fútbol, por ejemplo, sacó prácticamente del aire a fútbol de primera, más allá de que, bueno, ya en ese momento el fútbol de primera empezó en declive porque los partidos se empezaron a televisar gratis, pero el show de fútbol lo reinaba en el rating. Y por algo también programas de chimentos tienen mucho más rating que un programa cultural. O sea, no estoy diciendo nada novedoso que ustedes se van a quedar con la boca abierta diciendo, uy, este pibe me acaba de abrir los ojos, pero es así. El tema es que como el quilombo vende, lo que tiene que hacer el River como institución y los jugadores como parte de esa institución es no abrir el juego para que se genere el quilombo. Y en esto Irlanda me parece que hizo un muy buen laburo. ¿Ok? Bueno, dicho esto, paso a lo que decía recién. El tema de Irlanda, y yo creo que la misión de Irlanda para este nuevo proceso que está comenzando, va a ser poder mejorar las cosas que tal vez no salieron tan bien en el proceso anterior, como fue el tema de la atención a la prensa de forma equitativa y sobre todo con medios del exterior. ¿Por qué? Porque hubo un caso que fue el más resonante y conocido con medios periodísticos de Colombia cuando River fue a jugar contra Independiente de Medellín, donde supuestamente iba a haber una conferencia, hubo una conferencia de prensa con Maidana presente, donde asistieron medios colombianos, pero después hubo otra conferencia de prensa con Augusto Batalla, me parece que fue, donde no dejaron entrar a los colombianos y en consecuencia a ese manejo, después del partido, cuando Gallardo va a dar la conferencia de prensa, el periodista colombiano, que no me acuerdo quién era, se levanta y dice que eh, por motivos de la acción arbitraria del departamento de prensa de River, los medios colombianos se iban a retirar de la conferencia y no iban a hacer preguntas. ¿En qué terminó? En que 20 periodistas se retiraron de la sala y Gallardo quedó hablando solo con 10 periodistas del ámbito local. Bueno, después salieron a aclarar que esto ya estaba pautado de antemano y bueno, eso lo sabrán ellos, uno no estaba ahí, pero sí también sé que hubo otro problema con una periodista uruguaya que fue a cubrir uno de los superclásicos y más precisamente a ella le interesaba poder preguntar sobre De la Cruz
Fue a la conferencia de prensa, trató de que le pasaran el micrófono, en todo momento se sintió ignorada, nunca le pasaban el micrófono, no pudo hacer la pregunta, entonces la periodista se frustró porque había venido desde Uruguay para hacer su trabajo y sin embargo no pudo conseguir el testimonio de Gallardo opinando sobre Nicolás de la Cruz, que bueno, que había tenido un buen partido. Otra vez, no me acuerdo exactamente cuál fue el clásico, pero sí me acuerdo de lo que fue el incidente y la queja. Entonces, yo creo que en ese tipo de cosas sí habría que cuidarlas un poco, porque hay que tener respeto, sobre todo por el periodista internacional, en el sentido de que si vienen a cubrir a River es porque hay algo que les interesa y porque no tienen tampoco la posibilidad de hablar con esos protagonistas todos los días. Yo no digo que tengan preferencia por sobre los argentinos, obviamente, pero imagínense que si vienen de Chile, si vienen de Colombia, si vienen de Uruguay, para cubrir a jugadores de esa nacionalidad que se están desempeñando en River, yo creo que merecen la posibilidad de tener el testimonio de los protagonistas, que si bien no sería el jugador en especial, pero sí saber, esto es lo que opina de Michelis, de nuestro jugador, que es, ya digo, de cualquiera de estos países. Y eso es algo que es muy común en Europa. En Europa, sobre todo cuando son partidos de Champions, el Real Madrid va a la conferencia de prensa y el técnico tiene periodistas españoles y si están jugando contra un inglés también hay periodistas ingleses preguntando. Entonces, bueno, yo creo que en cuanto Matías pueda notar estas cosas y tratar de mejorar esos temas, yo creo que no va a haber ningún problema. Ahora bien, las quejas también han venido del plano local para Irlanda. Yo me acuerdo también el Pollo a Viñolo, que se recontracalentó porque en un evento se cruza con el oso Prato, le quieren hacer un par de preguntas y Prato le dice, no, mira, disculpa, no te enojes, pero no puedo hablar. Bueno, obviamente que quien se fue a comer el palo, el coordinador de prensa. Y obviamente que no está bueno que te peguen y sobre todo en un medio importante. En ese caso era Fox, no era ESPN todavía. Pero ahí es donde yo también creo que los periodistas tienen que entender justamente lo que dije un poco antes. Que si no se puede, no se puede y está todo bien. O sea, al final del día pueden pasar dos cosas. Que la gente entonces se quede sin escuchar a los protagonistas, lo cual obviamente que puede ser malo, porque si a alguien realmente le interesa saber la palabra del Piti Martínez, ¿por qué no poder escuchar al Piti Martínez? Pero después la otra es, al periodista, realmente en cuánto te cambia justamente que un jugador venga y te diga algo que sabes que muy probablemente no vaya a ser relevante. O sea, ¿qué le querés preguntar? ¿Qué haces si te llama Román? Porque aparte también es eso, yo creo que los periodistas tenemos que hacer un poco de autocrítica en cuanto a las preguntas que vamos a hacer, porque no vas a hacer una pregunta al hueso. Lo mismo en las conferencias de prensa, que también yo por eso a veces las conferencias de prensa a mí me ponen de mal humor, porque tenés dos tipos, tenés o el periodista obsecuente, que hace una pregunta genérica y que ya sabes que la respuesta va a ser genérica, o después tenés al periodista que en la conferencia de prensa se quiere hacer notar y quiere tirar una pregunta que sabes que va a ser incómoda y ninguna de las dos me parecen que estén buenas. ¿Por qué? Porque si bien las preguntas incisivas, al hueso y sin careta, por llamarlo de alguna manera, son interesantes o podrían ser interesantes, una conferencia de prensa no es el ámbito para poder hacer eso. ¿Me explico? O sea, si yo me siento con un invitado por una hora en una entrevista de televisión, hago que el entrevistado se sienta en confianza y ahí te tiro una pregunta que sabes que va a ser un poco más picante y vas a tener una respuesta un poco más picante. Pero en un ping-pong de preguntas, donde te preguntan cómo viste el partido, donde te preguntan qué te pareció el segundo tiempo cuando entró X jugador, después cuando te preguntan qué tenés para opinar del árbitro, y la tercera pregunta es, no sé, qué sé yo, viene la picante, digamos, la que viene el masazo, y bueno, y no te la van a responder, porque primero que están tratando de que sea un trámite la conferencia de prensa, y segundo, porque también lo estás agarrando desprevenido de una pregunta al voleo.
Eso es por un lado. Por el otro lado también es cuando el enojo viene de los periodistas que queremos acreditaciones, que queremos tener acceso a tal lado o que queremos estar en la conferencia de prensa, yo creo que tenemos que también hacer una autocrítica y ver para qué queremos estar ahí. Porque vuelvo otra vez al caso mío para no tener que hablar de otra persona. Nuestra revista es quincenal. Nuestra revista se reparte cada vez que River juega de local. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿se creen realmente que yo estando sentado en la sala de conferencia de prensa preguntando, diciendo, sí, ¿qué tal? Soy Juan Bocia de FSP, ¿qué te pareció el partido? ¿De qué me va a servir es estar ahí para hacer esa pregunta y de qué me va a servir esa respuesta si la revista va a salir después de 15 días cuando River vuelva a jugar de local? Y cuando River vuelve a jugar de local ya pasaron 3.000 cosas más importantes que esa pregunta que acabo de hacer. Porque ya de por sí va a haber un partido de por medio que son los partidos que River juega de visitante. ¿A qué voy con esto? Que no todos los medios que van a la conferencia de prensa realmente necesitan estar ahí. Las conferencias de prensa más que nada pueden servir para los medios que están saliendo en vivo al término del partido y bueno, ahí sí, porque querés tener a tu periodista preguntando porque eso va a salir en tu programa que lo está cubriendo. Si no, a mí, para mi caso particular, ¿de qué me serviría? Y poder decir FSP, 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 sabiendo que lo está transmitiendo ESPN, Teis Sports, por ahí, qué sé yo, TN, cualquiera que esté transmitiendo en vivo una conferencia de prensa, para eso, para nombre, pero ¿qué más? Para que digan, ok, hay un boludo ahí que trabaja para algo que se llama FSP. Entonces, me parece que, como digo, esto va a causar cierta incomodidad, pero me parece que va a estar bueno y que sea bienvenido, sinceramente, un cambio, porque lo que vivimos el año pasado creo que no nos gustó, creo que nos hizo sentir incómodos a todos y creo que nos hizo sentir raros porque algo que escuché mucho el año pasado es, esto no es River, esto no somos nosotros no somos Cabaret. Y para no ser Cabaret, lo que tenés que hacer es entonces demostrar que no lo sos desde adentro. ¿Ok? Pero bueno, gente, ese es mi pensamiento sobre la llegada de Matías. Espero a ver cuál es su respuesta a esto, si les interesó, si no les interesa, si les es indiferente o si no les va a gustar no tener tanto contacto con los jugadores y que se vuelva a la época de antes, como con Gallardo, cuando no se hablaba mucho a la prensa. Los leo en los comentarios. Abrazo grande y nos vemos pronto. Cuídense.